Mis padres no me invitaron a la cena de Navidad, pero me enviaron una factura de $6.100 por el viaje de mi hermano. Así que cancelé cada tarjeta y envié $1 con la nota. Santa también me saltó. Fue entonces cuando finalmente notaron que existía. Me senté al borde de mi sofá, envuelta en una vieja manta de lana que todavía olía ligeramente a canela del año pasado. La habitación estaba tranquila, iluminada solo por el suave parpadeo de las luces de cadena de la tienda de dólar colgadas sobre el pino en miniatura que yo misma había arrastrado escaleras arriba. No era mucho, 3 pies de altura, ligeramente inclinado a la izquierda, decorado con adornos desparejados que había recogido de contenedores de segunda mano a lo largo de los años. Pero era mío, y esta noche era la única luz en la habitación. Afuera, podía oír risas apagadas del apartamento vecino, tintineo de vasos, estallidos de alegría. Alguien estaba tocando una versión desafinada de Noche de Paz en un piano. Intenté sonreír, fingir que no dolía, pero dolía. Siempre dolía. Esta era la tercera Navidad consecutiva sin una llamada, un mensaje de texto o incluso una tarjeta de felicitación pasivo-agresiva de mi familia. El primer año culparon a un error de programación. El segundo, dijeron que asumieron que estaba ocupada y no querían presionarme. Pero este año, no se molestaron con excusas, solo silencio. Hasta que mi teléfono vibró. Por un segundo, mi corazón se elevó. Tal vez era un mensaje de última hora de "estamos pensando en ti". Tal vez alguien se acordó. Pero cuando lo cogí, todo lo que vi fue una línea de asunto, desglose de costos de vacaciones familiares compartidos adjunto, y un archivo PDF. Lo abrí. Arriba, en calibre negrita, decía: fiesta en yate de vacaciones, gastos familiares compartidos, total $6.100, dividido en 3 partes, mi parte $3.000, o 50%. Parpadeé. ¿Era una broma? Desplacé hacia abajo, buscando cualquier indicio de sarcasmo, un emoji guiñando un ojo, un solo bromeando. Nada. Solo puntos, catering, tasas de muelle, barra libre, y un recordatorio educado para transferir el pago a la cuenta bancaria de mi padre antes del 5 de enero. Ni siquiera sabía que había una fiesta en yate. No me habían invitado. Ni un mensaje de texto, ni una mención, nada. Pero se acordaron de mí cuando era hora de liquidar la cuenta. Se me revolvió el estómago. Dejé el teléfono y volví a mirar mi pequeño árbol. Sus luces seguían parpadeando, cálidas y constantes, como si el mundo no hubiera cambiado en ese momento. Antes me encantaba la Navidad, solía hornear con mamá, discutir con Braxton sobre qué película ver. Él quería acción, yo quería algo sentimental. Papá luchaba con las luces enredadas y fingía quejarse. Éramos ruidosos, desordenados, pero juntos. Ahora, ellos tenían un yate, y yo tenía una factura. Me quedé mirando esa factura hasta que los números se volvieron borrosos. Ni siquiera un saludo, solo una solicitud de dinero, como si fuera una pariente desconectada cuyo único valor era financiero. Me recosté en el sofá, con la garganta apretada. No me habían puesto un sitio en la mesa, pero habían reservado un espacio para mi parte de los gastos. Y de alguna manera, eso lo decía todo. Miré las luces parpadeantes del árbol, pero todo lo que podía ver era el número de la factura, $3.000 o 50%. Eso no era solo una factura, era un recuerdo arrastrado desde los rincones silenciosos que había intentado sellar, un recordatorio de cada vez que me habían pasado por alto, y de cómo yo se lo había permitido. De pequeña, mi padre solía llamarme la independiente. Lo decía como una insignia de honor, como si hubiera ganado algo por no necesitar ayuda. Lo mencionaba en barbacoas y cartas de vacaciones, cuando venían los parientes: Karen siempre ha sido la independiente, se las arregla sola. Solía sonreír cuando lo decía, pensando qué significaba que estaba orgulloso. Pero con el tiempo, dejó de sonar a orgullo y empezó a sentirse como una puerta que se cerraba silenciosamente. Significaba que no necesitaba atención, no necesitaba apoyo, no necesitaba celebración. Les daba permiso para dejarme fuera de los chats de grupo, para asumir que estaría bien sin la invitación, la ayuda, el abrazo. Y lo estaba. Hasta que no lo estuve. Braxton, por otro lado, no tenía que ganarse el afecto. Simplemente se le daba. Podía saltarse el toque de queda, estrellar el coche de mamá, olvidar cumpleaños,
y seguir siendo el hijo en torno al cual todos girábamos. Solo está averiguando las cosas, decían. O peor, así es Brax. Mientras tanto, a mí me daban sermones por saltarme una tarea o por traer a casa un sobresaliente en lugar de una matrícula de honor. Incluso ahora, todavía lo estaban apuntalando. Esa fiesta en yate no era solo una celebración, era una coronación. Había conseguido un título de gerente regional en una empresa inmobiliaria, y le organizaron un crucero privado para conmemorar la ocasión. Lo que ellos no dijeron, lo que él definitivamente no dijo, fue que hacía 3 meses había entrado en pánico con la solicitud. Me había enviado su currículum de 2 páginas hecho un desastre, lleno de errores tipográficos y frases a medias. No creo que esté cualificado, me había dicho por teléfono, con voz baja, como si tuviera miedo de ser descubierto. Está fuera de mi alcance. Así que me quedé despierta 2 noches rehaciéndolo. Reescribí secciones enteras, pulí el formato, redacté una carta de presentación desde cero. Incluso le enseñé a responder preguntas comunes de entrevista, fingiendo que no me daba cuenta de cuánto se apoyaba en mí. Él consiguió el trabajo, luego el barco, luego la factura, ¿para mí? Ni un mensaje de gracias, ni un reconocimiento, ni siquiera un mensaje privado. Y ahora yo debía $3.000 por la fiesta que había ayudado a hacer posible, sin siquiera darme cuenta. Esa fue la peor parte. No el dinero, ni siquiera la exclusión. Fue saber que había dedicado esfuerzo a alguien que no habría hecho lo mismo por mí, que ni siquiera se le ocurrió intentarlo. Me seguían llamando la independiente, pero lo que realmente querían decir era prescindible. Y tal vez por primera vez en mi vida, estaba lista para dejar de llevar esa etiqueta como si significara que estaba bien. Porque no lo estaba. Ya no. Miré la factura una última vez, luego abrí mi aplicación bancaria. No dudé. Escribí los datos de la cuenta de mi padre, ingresé $1, y escribí en la línea del memo, Santa también me saltó. Sin explicación, sin veneno, solo el tipo de mensaje del que alguien podría reírse si no estuviera ocupado dándose cuenta de lo que realmente significaba. Pulsé enviar. La pantalla mostró transferencia completada. Y así, sentí que algo se destensaba en mi pecho. No alivio, exactamente, sino un cambio, como si finalmente hubiera dicho algo que había estado tragando durante años. Dejé el teléfono, me levanté, y caminé hacia mi pequeña mesa de cocina, abriendo mi portátil. ¿Era ahora la cuenta de Netflix? ¿Miag Hulu? ¿Miag Spotify Premium? Adivinaron. ¿Amazon Prime, HBO, Disney Plus? Todo a mi nombre. Había añadido a miembros de la familia a lo largo de los años sin pensarlo. Siempre había sido más fácil simplemente incluirlos que escuchar quejas o excusas con sentido de culpa. Pero no esta noche. Recorrí cada cuenta metódicamente, eliminar usuario, cambiar contraseña, cerrar sesión en todos los dispositivos, confirmar. No me sentí poderosa. Tampoco me sentí mezquina. Me sentí limpia, como si finalmente me hubiera quitado una capa de polvo invisible que se había aferrado a mí desde que tuve edad suficiente para suplir sus carencias sin que me lo pidieran. Luego, el plan de teléfono familiar. Había estado pagando la mayor parte durante los últimos 4 años. De alguna manera, se había vuelto más fácil para todos simplemente mantenerlo así. Te lo transferiremos por Venmo, decían. Hasta que no lo hicieron. El último pago de mi padre había llegado hace 11 meses. Abrí el portal del operador móvil y eliminé sus líneas una por una. Luego vinieron las tarjetas de crédito. 2 de ellas estaban a mi nombre, ambas entregadas a mis padres para emergencias. Debería haberlas cancelado hace mucho tiempo, pero siempre había alguna razón para no hacerlo y si las necesitaban, y si causaba una escena, y si me hacía parecer desagradecida. Ahora, no me importaba. Bloqueé ambas cuentas y presenté solicitudes para nuevas tarjetas con nuevos números. Nadie más volvería a usar mi nombre sin mi permiso. Cuando cerré mi portátil, ya era pasada la medianoche. El apartamento estaba tranquilo, todavía iluminado por el pequeño árbol en la esquina. No estaba enfadada. Ni siquiera estaba triste. Simplemente estaba harta. Harta de ser conveniente. Harta de estar callada. Harta de ser la que daba porque se esperaba. Esa noche, no dormí fácilmente,
pero por primera vez en años, no sentí que le debía nada a nadie. Por la mañana, los mensajes ya habían empezado. El primero vino de mi madre, Karen. Algo va mal con la cuenta de Netflix. No deja de decir que no está disponible. ¿Cambiaste algo? Ni un saludo, ni un feliz Navidad, solo preocupación por haberse quedado fuera de una pantalla. No contesté. Luego vino una serie de llamadas perdidas de mi padre, luego un mensaje de voz, medio brusco y medio confuso, creo que hay un error de facturación con el plan de teléfono. Llámame para que lo arreglemos. Lo borré sin escuchar el resto. Luego, el chat de grupo familiar se encendió. Braxton, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar a Amazon? Mamá, todo está caído. Caducaron las tarjetas. Braxton de nuevo, bastante inmaduro, Karen. Mamá, podrías haber dicho algo en lugar de ser mezquina. Esa me hizo parar. ¿Inmaduro? ¿Mezquino? Como si lo que había hecho fuera un berrinche, como si mi silencio y mis límites fueran infantiles en lugar de atrasados. Deslicé hacia atrás en el historial del chat, semanas de chistes, planes y fotos en los que nunca me incluyeron, celebraciones de las que nunca supe, comentarios a los que no había respondido porque nunca fueron dirigidos a mí. Fueron dirigidos a ellos. Yo solo estaba allí, etiquetada cuando era necesario, tranquila, conveniente. Y ahora, de repente, importaba, porque no podían darse atracones de series ni obtener envío gratuito. No respondí, no porque no pudiera, sino porque no había nada que decir que no se retorciera en más culpa. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó dónde había estado, cómo estaba pasando las vacaciones, o si necesitaba algo. Todo era, ¿qué pasó con nuestros beneficios? ¿Nuestro acceso? ¿Nuestras conveniencias? No me echaron de menos a mí, echaron de menos lo que les daba. Silencié el chat y desactivé las notificaciones. El silencio que siguió se sintió como el primer regalo real que había recibido en años. Nunca se trató de la familia, en realidad. Se trataba de lo que yo podía ofrecer, lo que podía arreglar, lo que podía cubrir sin quejarme. Y ahora que había desconectado los cables que sostenían la ilusión, estaban desesperados. No porque yo me hubiera ido, sino porque su comodidad se había ido conmigo. Era lo más claro que habían hablado sin decir una palabra. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por un segundo, consideré ignorarlo, asumiendo que era solo otra llamada de telemarketing o un último intento desesperado de alguien tratando de comunicarse. Pero algo me hizo responder. Hola, soy Erika del Departamento de Fraudes de Bankridge Credit Union. ¿Es Karen Albrecht? Confirmé, cautelosa. Hemos recibido un informe sobre una posible actividad no autorizada en 2 tarjetas de crédito registradas a su nombre. ¿Tiene unos minutos para repasar algunos detalles de la cuenta? Cerré los ojos por un instante. Por supuesto. Sí, los tengo, dije, con la voz firme. Empezó a enumerar las cuentas que había bloqueado 2 noches antes, las que había abierto años atrás para emergencias, las mismas que mi padre había utilizado para gasolina, comestibles, y alguna cena ocasional que de alguna manera se había convertido en uso regular. Hubo un informe de acceso fraudulento en ambas cuentas, dijo Erika. La persona que llamó afirmó que se les había bloqueado el acceso a fondos que estaban autorizados a usar. Respiré hondo. No hay fraude, dije con calma. Soy la titular de la cuenta. Nadie más está en esas tarjetas. Las bloqueé intencionadamente. Un breve silencio. ¿Y las personas que utilizaban las tarjetas anteriormente? Mis padres, dije. Las estaban usando sin mi consentimiento. Sabían que las tarjetas no eran suyas. Lo dejé pasar demasiado tiempo. Eso se acabó ahora. Otra pausa. Pude oír que ella tecleaba. Entendido, dijo finalmente. Entonces, para confirmar, ¿usted es consciente de todos los cambios recientes en la cuenta, y los autoriza todos? Sí, dije. Aquí no hay fraude, solo una familia que me tomó por un felpudo. No quise decir esa última parte en voz alta, pero una vez que salió de mi boca, no me retracté. Erika soltó una risa suave, no cruel. Cerraré el informe de fraude y haré una anotación en el archivo.
Gracias, dije. Cuídese, Karen, añadió antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono por un largo momento después, sintiendo el eco de mis propias palabras. No había gritado. No me había derrumbado. Simplemente dije la verdad. Y lo extraño era que no se sentía como una confrontación. Se sentía como libertad. Querían los beneficios de mi nombre, mis recursos, mi silencio. Pero ahora tenían que lidiar con algo desconocido, yo, sin miedo a ser escuchada. Después de la llamada con el banco, no me molesté en revisar el chat de grupo de nuevo. Las notificaciones seguían llegando, pero las dejé acumularse. Sabía lo que dirían antes de leerlas, confusión disfrazada de preocupación, seguida de velados viajes de culpa envueltos en la palabra familia. No respondí, no por rencor, ni siquiera por enfado. Simplemente estaba harta. Por primera vez en años, dejé que el silencio creciera sin apresurarme a llenarlo. No me expliqué. No suavicé los bordes de su incomodidad. Dejé de manejar sus emociones como si fuera mi trabajo no remunerado. Fue extraño al principio, el silencio, la ausencia de expectativas. Ni llamadas pidiendo favores. Ni facturas repentinas reenviadas a mi bandeja de entrada. Ni conversaciones triviales que enmascaraban peticiones. Solo quietud. Y luego, sin previo aviso, llegó la Nochevieja. No tenía planes. No hice ninguno. Pero alrededor de las 7, me puse un suéter que me encantaba y caminé a un pequeño restaurante en el centro. Nada elegante, solo luz cálida y el murmullo de música suave. Pedí una mesa junto a la ventana. El camarero me trajo un menú y no parpadeó ante el hecho de que estaba sola. Pedí una copa de vino tinto, un ribeye y puré de patatas. La comida llegó caliente y sin prisa. No me apresuré. No revisé mi teléfono. No me pregunté qué estaban haciendo o si se preguntaban por mí. Simplemente comí. Y cuando llegó la medianoche y el restaurante se llenó de suaves vítores y tintineos de vasos, levanté el mío en silencio. Nadie brindó conmigo. Nadie necesitaba hacerlo. Porque no estaba brindando por el año que venía. Estaba honrando la parte de mí que finalmente había dejado de rogar por pertenecer. Durante tanto tiempo, había aceptado migajas, sobras emocionales, invitaciones de última hora si tenía suerte. Siempre la que entendía, la que se doblaba para que otros no tuvieran que hacerlo. Pero esta noche, me había elegido a mí misma. No en rebelión, no para hacer un punto, solo porque estaba cansada de esperar a ser vista por personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Pagué la cuenta, dejé una generosa propina, y salí al aire frío y crujiente. Las calles brillaban con celebración, pero no me sentí excluida. Por una vez, no estaba esperando un mensaje de texto que no llegaría. Finalmente me había presentado para mí. El correo electrónico llegó la segunda semana de enero. Asunto, tenemos que hablar. Casi lo borro sin abrir, pero algo dentro de mí quería saber qué versión de la historia estaba tratando de contar. Hice clic. El mensaje no era largo, pero era cuidadoso, cada frase recortada para sonar preocupada sin admitir nada. Decía que habían notado algunos cambios, que las cosas parecían tensas últimamente. Luego vino lo mejor, la familia se mantiene unida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nunca debemos olvidar eso. Ahí estaba, envuelto en sentimiento, enrollado en nostalgia, pero hueco. No mencionó la fiesta en yate, la factura, el informe de fraude. No dijo lo siento. No preguntó cómo estaba. Simplemente implicó que yo había roto algo que se suponía que debía mantener intacto. Miré su mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No me expliqué. No me defendí. Escribí 4 palabras, entonces ¿por qué no lo hiciste tú? Eso fue todo. Ni un saludo, ni una firma, solo un espejo puesto frente a su culpa cuidadosamente elaborada. Pulsé enviar y cerré mi portátil. No necesitaba esperar una respuesta. Sabía que no vendría. No una con honestidad, de todos modos. Habían pasado años llamándome fuerte, resiliente, la que lo mantenía todo unido. Pero la fuerza se había convertido en su permiso para olvidarme, para saltarse la invitación, saltarse el agradecimiento, saltarse el aparecer.
Ahora, había dicho lo único que nunca esperaron oír. Había hecho la pregunta que no venía con una respuesta fácil, una que traspasaba las excusas y la cortesía y aterrizaba exactamente donde dolía. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que se sentaran en el silencio que ellos crearon, el que habían llenado con mi utilidad, pero nunca con mi presencia. Al día siguiente, Braxton envió un mensaje: «Estás destrozando esta familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Nos debes más que esto». Lo leí una vez y no respondí. No había preguntado por qué me dolía. Ni siquiera lo había reconocido. Todo lo que veía era la ruptura en el sistema que siempre lo había beneficiado. Pero yo ya no lo estaba remendando. No era la arregladora, el amortiguador, el puente. Yo era la pregunta que ellos no querían responder, y eso, finalmente, era suficiente. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo mi vida en silencio, esta vez con muros que ellos no podían atravesar. Abrí nuevas cuentas bancarias con contraseñas que solo yo conocía, solicité nuevas tarjetas, cambié cada dirección de facturación y detalle de inicio de sesión. Llamé a la compañía telefónica y empecé un nuevo plan solo para mí, sin líneas compartidas, sin silenciosas sanguijuelas en segundo plano. Actualicé las suscripciones una por una, asociándolas a un correo electrónico nuevo que nunca le había dado a mi familia. No se trataba de venganza, se trataba de liberación. Con cada cuenta que reclamaba, sentía que algo se desenroscaba en mi pecho, como si estuviera quitándome capas de responsabilidad que nunca había aceptado cargar en primer lugar. No más llamadas de emergencia pidiéndome que arreglara cosas. No más cumpleaños olvidados por los que todavía enviaba regalos. No más ser la única que recordaba detalles que ellos nunca se molestaron en anotar. El peso que me habían echado encima durante años, finalmente lo estaba dejando. Mi apartamento se sentía diferente ahora. No más grande, no más limpio, solo más ligero. Empecé a encender velas de nuevo, me preparé la cena con más cuidado de lo habitual, incluso empecé a dormir toda la noche sin revisar mi teléfono, medio esperando alguna crisis de última hora que solo yo podía resolver. Dejaron de enviarme mensajes. O tal vez siguieron, y yo simplemente no miré. Había silenciado todos los hilos, eliminado todos los accesos directos. No necesitaba ver más versiones de su decepción disfrazadas de preocupación. Este año, no desempaquetaron nada mío. Ni tarjetas, ni cestas de regalo encargadas a última hora para mantener la paz, ni costos absorbidos en silencio. Lo que obtuvieron en cambio, sin ceremonia, sin previo aviso, fue la comprensión de que la hija que pasaron por alto era la que había estado manteniendo todo el sistema unido. Y ahora se había ido. No por rabia, no con portazos o acusaciones a gritos, simplemente se había ido. Creían que era fuerte porque nunca hacía demandas, porque aparecía sin que se lo pidieran, porque perdonaba sin que se le reconociera. Pero la verdad era que no era fuerte. Simplemente estaba agotada. Y la diferencia lo era todo. No perdieron a la hija problemática. Perdieron a la persona que hacía que todo funcionara en segundo plano, la persona que asumieron que siempre estaría allí porque siempre lo había estado. Pero tal vez yo solo había sido la primera. La primera en ser olvidada. La primera en ser utilizada. Y ahora, finalmente, la primera en marcharse.